Estimados asistentes, autoridades, docentes, estudiantes, investigadores, artistas, cultores, profesionales y actores del mundo de la cultura, representantes de la ciudadanía, querida audiencia de las bibliotecas públicas que día a día trabajan para convertir su comunidad en un centro neurálgico de creación de ideas y nuevas iniciativas culturales. Luego de este video resumen de lo que fue nuestro primer encuentro de contenidos locales realizado en Valparaíso, el programa Biblioredes de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIVAM, nos recibe hoy en el segundo encuentro de contenidos locales Los Lugares de la Diversidad, realizado en conjunto con el Departamento de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado. Les damos la más cordial bienvenida a todos los presentes y a quienes también nos siguen en nuestra señal en vivo. Saludamos especialmente al Director Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos, el señor Ángel Cabeza, rector de la Universidad de Alberto Hurtado, el señor Eduardo Silva, al subdirector de Museos, el señor Alan Trampe, subdirector de la Biblioteca Nacional, el señor Pedro Pablo Segers, al subdirector nacional de Bibliotecas Públicas, el señor Gonzalo Oyarzún, también al coordinador nacional del programa Biblioredes, señor Alberto Gil Lajaña. Saludamos también al director del Departamento de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado, el señor Carlos Esquiuis, a la directora de la Biblioteca de Santiago, señora Marcela Valdés, a la directora de carrera de Antropología, señorita Carla Pinochet, y al coordinador de operaciones del programa Biblioredes, señor Ignacio Díaz Holloway. Contenidos locales. Es un sitio web creado por el programa Biblioredes de la DIVAM. Es un espacio de difusión de la cultura local impulsado por las bibliotecas públicas, abierto a toda la comunidad, enfocado a la creación de contenidos digitales desarrollados y compartidos por los habitantes de cada territorio, organizando un archivo digital colaborativo sobre el patrimonio cultural. Este segundo encuentro de contenidos locales reúne a importantes especialistas del mundo de la cultura, las ciencias sociales y las humanidades, como también a representantes de la sociedad civil y de bibliotecas públicas de todo el país, con el objeto de reflexionar acerca del patrimonio y la diversidad cultural. A todos los presentes, así como a quienes nos acompañan vía streaming, les recordamos que pueden realizar sus comentarios, compartir lo que será esta experiencia en redes sociales con el hashtag #GatoContenidoslocales. A continuación, invitamos al director de la DIVAM, el señor Ángel Cabeza, a dirigirnos unas palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos, a todas, señor rector, Juan Carlos, compañeros y compañeras de la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos, y particularmente a todos aquellos que vienen desde regiones. Son 10 años de este programa, son más de 10.000 contenidos que se han subido, digamos, a este programa de Biblioredes. Y esto significa un cambio de paradigma de cómo hemos enfrentado la gestión de las bibliotecas públicas en Chile. Generalmente veíamos las bibliotecas como un espacio cerrado, un espacio donde nos encerrábamos. En realidad hoy día las bibliotecas son un espacio donde nos abrimos, donde nos comunicamos y nos conectamos. Y al mismo tiempo ha sido un espacio donde de alguna manera lo local ha logrado ya transitar hacia lo global. Y eso ha sido muy importante en un mundo en que generalmente lo global diluye ya lo específico y diluye las identidades locales. Por lo tanto, este programa de Biblioredes ha sido exitoso en eso, porque quienes producen esos contenidos son precisamente la gente de las comunidades locales, apoyados por la gente que trabaja en las bibliotecas. Y eso ha significado un poco que nuestra profundidad, nuestra diversidad, nuestra densidad cultural se expresa con mayor fuerza, ¿ya? Y al mismo tiempo nosotros como un servicio público cumplimos una tarea central en lo que es la educación y lo que es la difusión. También esto ha significado una comprensión diferente de cómo vemos lo que es el patrimonio, tradicionalmente visto como aquello que es monumental, pero que en la práctica lo que importa es el significado, el sentido y la diversidad. Y para eso ha sido tan central el trabajo que hacen toda nuestra gente que trabaja en biblioteca y sobre todo este esfuerzo de investigadores, este esfuerzo con las universidades y particularmente con la Universidad Alberto Hurtado, de trabajar en la forma de cómo juntos los ciudadanos, los investigadores, los que trabajan en bibliotecas pueden producir mejores contenidos. Por lo tanto, el sistema de Biblioredes
nuestro sistema de bibliotecas ya digitales, nuestro sistema de memoria chilena ha sido tan exitoso y tan copiado a nivel internacional. Porque en la práctica generalmente nos veíamos nosotros mismos y nos veían como dirección de bibliotecas, archivos, museos, como espacios contenidos, hacia adentro. Nos encerrábamos en los laboratorios, nos encerrábamos en los libros, nos encerrábamos en los archivos. En realidad, desde el minuto en que se crea la Biblioteca Nacional y nuestra institución en el año 1813, a los aires de la Revolución de la Independencia, en la práctica siempre fue un sentido de la ilustración y siempre es un sentido del conocimiento. Por lo tanto, lo que ustedes están haciendo hoy día acá, lo que vamos a hacer mañana, ya en la práctica ya es continuar con este trabajo de más de 10 años en que en la práctica significa ya un cambio de paradigma. Y tenemos que seguir cambiando para mejorar, para servir mejor a todo nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Ángel Cabeza e invitamos al rector de la Universidad de Alberto Hurtado, el señor Eduardo Silva, a entregarnos sus saludos de bienvenida. Muy buenos días a todos, a todas. Saludo en la persona de Ángel Cabeza a toda la comunidad de bibliotecarios, particularmente las personas que han venido de fuera de Santiago, que han viajado para este encuentro. Para nosotros es un orgullo como universidad poder colaborar con ustedes y colaborar en una misión común que es tratar de desentrañar la riqueza cultural de nuestra patria. El segundo encuentro lleva por título La diversidad cultural. Diversidad que es el resultado de nuestros pueblos originarios, de los migrantes de ayer, de los migrantes de ahora, de comunidades, de colegios, de parroquias, del tejido que trama nuestro pueblo. Tú decías muy bien que la biblioteca pudiera tener la tendencia a mirar hacia adentro y a archivar y a almacenar. Las universidades también. Las universidades, los académicos pudieran tener la tendencia a encerrarse en su oficina, a investigar solitariamente, y esto es la prueba de que es posible algo distinto, que es posible que nuestras bibliotecas se abran, es posible que nuestras universidades se abran, y es para mí realmente un orgullo, dado que pretendemos ser una universidad pública, una universidad que aporta bienes públicos, esta colaboración con la DIVAM. Entiendo que en el día de hoy también tenemos la intención de rendirle un homenaje y un agradecimiento a Micaela Navarrete. Ella es expresión de muchas de las cosas que vamos a estar reflexionando hoy día. Ángel, dispuesto a todas las colaboraciones. Juan Carlos, muchas gracias por hacer que el Departamento de Antropología colabore en esta tarea. Que tengan una espléndida jornada. Muchas gracias. Agradecemos al señor Eduardo Silva por sus palabras e invitamos ahora al coordinador nacional del programa Biblioredes de la DIVAM, el señor Alberto Gil. Hola, ¿cómo están? Bueno, como bien decía Ángel, como bien decía el rector, esta comunidad de contenidos locales ya es muy antigua, muy extensa, y se hace cargo un poco del rescate de la memoria desde el territorio, desde las bibliotecas, que tienen esta característica que ustedes conocen y que es justamente su capilaridad dentro del territorio, ¿no? O sea, cada comuna del país tiene una biblioteca, en cada biblioteca de ese país hay internet, y en cada una de esas bibliotecas hay un encargado de biblioteca, como muchos de ustedes, que asiste a la comunidad para el proceso y generación de un contenido local que luego va a una plataforma web sobre la cual se genera diálogo, sobre la cual se genera discusión, sobre la cual se conoce y se reconocen las personas desde sus historias locales. Yo, todos saben que no vengo desde el patrimonio, ni desde la visión más académica que hay respecto del patrimonio inmaterial, pero probablemente el ejercicio más interesante que tenga contenidos locales es que una historia
Eso, estoy muy fome. No. Yo sabía que me iban a cortar en algún minuto, no pensé que fuera tan pronto. Probablemente el ejercicio más interesante que tenga esto es que es un ejercicio curatorial desde la comunidad hacia la institucionalidad, por decirlo de alguna manera. Esto es como un museo que se construye en base a donaciones de personas de un pueblo. Y probablemente esa particularidad que ustedes la tienen tan asimilada resulte mucho más singular de lo que ustedes creen y resulte mucho más valioso en el contexto de qué es lo que se preserva y qué es lo que perdura como local. Este es el segundo encuentro de contenidos locales. Acá hay muchos encargados de biblioteca, hay muchos encargados de laboratorio, hay muchos encargados de operaciones que a partir del diálogo y la discusión que generan van a poder asistir cada vez mejor en el proceso de creación de contenidos, van a tener una vista más compleja y más profunda respecto de lo que se está haciendo en biblioteca y probablemente van a contribuir cada día más y de mejor manera a seguir enriqueciendo a esta comunidad de contenidos locales. Yo quiero agradecer particularmente a la Universidad Alberto Hurtado que se ha interesado por este proyecto porque es muy importante para nosotros que se genere discusión en torno a lo que ahí está pasando. Que nosotros seamos capaces de recopilar historias contadas desde un lugar y ponerla a disposición de todo el mundo en una plataforma es verdaderamente valioso. Que la academia ponga los ojos en eso solo le agrega valor no solo a la comunidad de contenidos locales, sino que al trabajo que hacen ustedes todos los días en sus comunidades. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Alberto Gil, coordinador nacional del programa Biblioredes de la DIVAM. Luego de estas palabras, damos formalmente inicio al segundo encuentro de contenidos locales, los lugares de la diversidad. Para inaugurar estas jornadas en las cuales reflexionaremos sobre patrimonio y diversidad cultural, invitamos al señor Juan Carlos Esquiuis, director del Departamento de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado, a presentar a nuestra ilustre invitada Victoria Castro, quien dictará la conferencia magistral Tradiciones Culturales y Biodiversidad en Chile. Buenos días, es una alegría en realidad poder estar con ustedes. Yo creo que lo más fuerte y lo más motivante para mí, por lo menos como persona, es tener la posibilidad de conversar con los encargados culturales de las bibliotecas locales a lo largo del país, ¿eh? La gente que ha venido de norte a sur a conversar. Y yo creo que la instancia de hoy día es una instancia de conversación. Quiero saludar, por supuesto, a las autoridades, pero dar las gracias también a quienes en la práctica han hecho posible este ejercicio. Antonia, Carla, nuestro estudiante Martín Rojas, son quienes de alguna manera están en lo cotidiano haciendo posible que hoy día estemos juntos aquí, así es que a ellos quiero darles las gracias y presentar muy brevemente a Victoria Castro Rojas, nuestra querida Vicky Castro, quien es profesora titular de nuestra Universidad Alberto Hurtado del Departamento de Antropología. Ella es al mismo tiempo profesora emérita de la Universidad de Chile, candidata al Premio Nacional de Historia. Lo menciono porque eso significa el reconocimiento muy profundo de los pares que están acompañándola en su historia académica, en su historia de persona y en su trayectoria vital. Antes que se me olvide, en realidad también quiero unirme a las palabras del rector en el saludo a Micaela, que vamos a tener la oportunidad de darle las gracias por la entrega que ha hecho a la memoria oral en nuestro país. Pero sigamos adelante con Vicky, ¿no es cierto?, que ha hecho de la suya, su vida personal, una contribución a lo que es nuestro país. Quiero destacar como 4 cosas brevemente y esas, ¿no es cierto?, servirán de introducción a nuestra querida Victoria Castro. Ella es muy importante que ella parte como una arqueóloga que trabaja muy localmente en sitios del norte del país, pero tempranamente es una arqueóloga que sabe, como se ha dicho en las presentaciones de Ángel y de nuestro rector, que la arqueología es una arqueología en el mundo y por lo tanto
su trabajo arqueológico es un trabajo que tempranamente anticipa la relación con la comunidad. Y de ahí que la comunidad del norte, la comunidad aymara, la comunidad indígena, reconozca el trabajo de Victoria Castro, a quien ha sido una compañera de ruta para mujeres y hombres del altiplano chileno que han tenido una experiencia de vida, de conversación, de encuentro con la disciplina de la arqueología, personificada a través de Victoria Castro Rojas. Esa cercanía con las personas, el estar cerca de los seres humanos, de ser un ser humano entre los seres humanos, una persona entre las personas, ha hecho que Victoria haya desbordado ese campo, desde el trabajo más micro, en el laboratorio arqueológico del sitio en particular, ella haya migrado hacia territorios más vastos, más amplios. Y dentro de las migraciones de su quehacer académico, profesional, intelectual, está una muy importante que fue abrir el espacio para el conocimiento indígena. Mucho antes que nosotros habláramos, digamos, de conocimiento local y de conocimiento, ¿no es cierto?, del saber popular y todos los conceptos que hoy día están como oficializados, Victoria estaba recuperando y descubriendo las nomenclaturas que usaban los pueblos y las comunidades originarias del sur y norte del país para el reconocimiento, por ejemplo, de las plantas, la que llamamos etnobotánica. Ese mismo conocimiento que recoge hasta el día de hoy a través de la etnozoología. Los pueblos, las personas, los grupos, las localidades conocen y saben muy bien cuáles son sus socios en la aventura de la vida, que son las plantas, los árboles y las especies animales, y tienen un conocimiento que a veces la ciencia no ignora o desconoce. Y yo creo que el trabajo de Victoria ha sido también revelar no solamente el pasado arqueológico, sino que el pasado, el presente y el futuro de aquel conocimiento que hoy día quisiéramos atesorar como parte del patrimonio inmaterial de todo nuestro país. Dos cosas más. Victoria Castro es la mamá, literalmente, de la arqueología contemporánea chilena, y es una mamá muy inquieta, muy presente, porque ha formado, yo diría, 80-90% de todos los arqueólogos que profesan la profesión en Chile. Ella ha sido profesora guía, profesora tutora, ha sacado, digamos, de problemas los estudiantes, ha sido, no sé, ha recogido sus lágrimas, etcétera, ha compartido su alegría, y eso es un reconocimiento total de la Sociedad Chilena de Arqueología y de toda la comunidad antropológica, toda vez que ella también fue fundadora, miembro activa hasta el día de hoy, también del Colegio de Antropólogos de Chile. O sea, claramente es una mujer que en su condición de persona y de profesional ha contribuido a la formación de las nuevas generaciones y la formación de un cierto futuro del país. Y lo último es decir que es una lindísima persona y que es lo más importante que todo lo que antes dije, y que le agradezco a ella por estar con nosotros aquí, en particular hoy día, en nuestro departamento, en nuestra casa de estudios, la Universidad Alberto Hurtado, y estar, digamos, presentes en nuestra trayectoria de vida. Así es que, Vicky, te invito a pasar aquí. Me imagino que tienes el honor, ¿no? Bueno, soy bien pequeña, así que perdonen que esté con una actitud de arrogancia, pero es porque soy chica nomás, nada más. La verdad es que cuando me invitaron a dar esta conferencia, el nombre de la reunión me llamó muchísimo la atención y me costó mucho pensar de qué podía conversarles hoy día. Entonces esta inquietud me llevó anoche a preparar un PowerPoint, porque primero le iba a hablar solamente así, pero después dije, es un poco más orientador tal vez, un PowerPoint, porque en tan poco tiempo, que son 40 minutos, hablar de la diversidad de identidades en nuestro país es una empresa imposible prácticamente. Así que se ve pésimo, ¿o ustedes ven algo? Bueno, es una pena. Entonces les voy a contar que ahí están los créditos de las universidades, ¿no es cierto? Y toda la cosa formal. El título de la presentación, que se llama Tradiciones Culturales y Biodiversidad. Y es una pena que no se vea porque tiene un cierto guión. Entonces la puedes ir pasando para que yo me vaya también orientando en lo que había, pero yo les puedo ir contando.
En realidad yo considero que no existe diversidad sino en términos de la síntesis naturaleza y cultura. Es decir, no podría haber diversidad si uno no piensa la naturaleza y si además no la habita, no la transita, no la camina, no la conoce. De manera tal que un punto importante es que en esta larga y angosta faja de tierra, ¿no es cierto?, flanqueada por la cordillera de los Andes y por el mar Pacífico, este maravilloso mar Pacífico, nosotros encontramos una diversidad tremenda. Y quizás el concepto más sencillo para hablar de esta diversidad sea un concepto como biocultural, porque en el fondo dice sencillamente que está integrando, ¿no es cierto?, los dos aspectos que hacen nuestro planeta, fundan nuestro planeta y lo sustentan. Entonces, partiendo desde el norte grande de Chile, hoy día parte de este territorio que llamamos Chile, pero en el pasado, ¿no es cierto?, parte de un territorio mucho mayor que es Andinoamérica, toda esta tradición cultural. Hundiendo las raíces en el tiempo tenemos que las poblaciones que primero habitan este país tienen hoy día datas tan antiguas como el 15.000 antes del presente, con una adaptación en algunos lugares tremendamente sabia, en el sentido de que ya hacia los 15.000 no estamos en algunas comunidades, distintas comunidades que se van formando con personas que estén ensayando un territorio, sino que con personas que ya conocen cómo moverse en un territorio. Y ese es un hallazgo bastante nuevo de la arqueología en el Norte Grande, particularmente en un lugarcito de la Pampa del Tamarugal que se llama la Quebrada de Maní. De maní, del mismo maní que comemos, pero no sabemos por qué se llama así. Bueno, esta Quebrada de Maní ha dado esos primeros hallazgos y desde ahí nosotros podemos empezar a pensar cómo se habita este territorio, que es diverso desde el comienzo. No es una sola población la que llega a nuestro territorio, sino que son varias oleadas migratorias de poblaciones con distintas formas de habitar. Algunas se quedan en el nivel de la costa, como son las poblaciones chinchorro, otras se quedan en el altiplano, pero particularmente interactúan entre ellas desde tiempos muy tempranos. Y dentro de las poblaciones tempranas tenemos esta impresionante cultura, que es la cultura chinchorro, ¿no es cierto?, con conocimientos médicos que podemos retrotraer hasta el 7.000, 9.000 a.C., conocimientos tan extraordinarios como para poder producir situaciones de evisceración de los cuerpos, de mantenimiento de cuerpos y de momificación verdaderamente artificial. No se trata de una momificación como la que conocemos habitualmente por congelamiento o por desecación, que es lo que se da en el norte, sino que de cuerpos que se preparan especialmente para ser conservados al lado de los vivos. Y es ahí ya que hay una concepción extraordinaria en relación a lo que es la vida después de la muerte, ¿no es cierto? Queremos tener en esa población quiere tener a sus muertos que están vivos a su lado y los preparan para ese viaje, ¿no es cierto?, que no sabemos hacia dónde ellos lo dirigían. Y en realidad, a través de la inmensa diversidad de poblaciones y formas de expresión de las poblaciones, siempre hay esta idea de la vida después de la muerte. Hay una cierta unión en ese punto, ¿no es cierto?, que hace que de distintas formas las personas, los seres humanos, las comunidades, busquen esa forma de acercar a los que se van no sabemos dónde. Bien, entonces tenemos una población muy bien asentada en la costa que empieza a hacer uso del algodón para usar redes para la pesca, que tiene anzuelos de concha muy bien preparados,
y que en el fondo habita lugares de desembocadura de río de extraordinaria eficiencia como para poder producir una riqueza en la pesca tal que les permita el intercambio con poblaciones que están un poco más adentro en el valle. Entonces esta es una población que tan temprano como el 7000 a.C. Está cambiando elementos de alimentación y elementos para un bienestar en la vida, no necesariamente alimenticios, ¿no es cierto?, como totoras, como distintas fibras, para fabricar vestuario, para fabricar distintos elementos, esteras para dormir, esteras para envolver a sus difuntos, etcétera, con poblaciones de valle. Así que, y esa población habita el extremo norte de nuestro país, y desde ahí podríamos decir que se constituye una tradición de pescadores que luego, mucho más tarde en el tiempo, se van a llamar changos, más que por pertenecer a una etnia definida, por una actividad, que es ser orillero del mar, que es ser cazador-recolector marino. Y ese es el chango que habita nuestras tierras hasta el día de hoy. O sea, si bien no hay una adscripción sanguínea a estos grupos iniciales, hay una adscripción cultural en términos de esa diversidad e identidad que son los cazadores-recolectores contemporáneos. Cazadores-recolectores contemporáneos que han cambiado a lo mejor una herramienta construida con cobre por una herramienta construida por fierro, pero que no tiene más avance tecnológico que el que se logró a través de estas tradiciones costeras en tiempos prehispánicos. Entonces, se forma ahí un modo de habitar, un modo de vivir que es diferente a otros modos de vida y que además permite el conocimiento de esa franja a un nivel de detalle impresionante, al punto que hoy día, si nosotros hablamos con pescadores y cazadores-recolectores que no tienen ese vínculo étnico, sin embargo, ellos saben perfectamente distinguir ciertos espacios que les llaman las bajerías, donde se encuentran los mejores peces, por ejemplo, para cazarlos en términos submarinos, guiándose por los puntos cardinales que existen en la tierra, es decir, por ciertos cerros, ciertos elementos del paisaje que hacen que ellos busquen en el mar, en esa dirección, sus recursos. Entonces ellos, en el fondo, cuando hablan del fondo del mar, lo describen como la tierra. Describen los montes, describen las sierras, describen la vegetación, y realmente es como que uno estuviera viendo ese paisaje sumergido arriba, pero la guía que orienta a ellos en la pesca está al nivel del horizonte, en su paisaje tan bien conocido. Por lo tanto, por eso yo comparto la idea de mi colega Juan Carlos, que ya no habla tanto de paisaje cultural, sino que más bien solo de paisaje, porque en realidad es el ser humano quien lo va construyendo. El habitar, el conocer, va siendo un paisaje, y eso hace que en la costa, cuando las poblaciones cambian porque llega, ¿no es cierto?, el español, entonces haya una forma distinta de habitar y puedan coexistir dos paisajes culturales. Por ejemplo, la forma en que habita y ve y conoce el pescador y la forma en que habita y ve el colonizador que se instala, ¿no es cierto?, con cierto tipo de arquitectura y con ciertas necesidades y con ciertas aperturas hacia el comercio, etcétera, etcétera. Siendo que todo el mundo prehispánico, ¿no es cierto?, de América estuvo más bien, salvo en Mesoamérica, estuvo más bien bajo un régimen de economías de intercambio más que de uso de la moneda. Entonces, es extraordinario conocer cómo ellos saben de los lugares de pesca, ellos saben cuándo deben cazar cierto tipo de
de animales de la costa para hacer el charqui, por ejemplo. Ellos saben cuándo va a crecer en las tierras altas ciertas plantas que son beneficiosas para ellos. Eso se logra a través del tiempo. Se logra a través del tiempo y se logra a través de conseguir, ¿no es cierto?, un conocimiento acabado del ambiente que los rodea. Ah, mira, ahí ustedes tienen, si se ve algo de lo escrito por lo menos. Bien, ¿ya? Entonces ya vimos los chinchorros, ya les hablé de los chinchorros. Ay, perdón, ahí estaban las momias, ahí déjalo ahí. Gracias. Había, ¿no es cierto?, las momias de preparación complicada, que es tan complicado que no se los voy a explicar ahora. Bien, entonces, no, hay varios tipos de momias, ¿eh? Es un conocimiento muy extraordinario de cómo se preparan estos cuerpos. Otro colega que se presenta al Premio Nacional es especialista también en momias chinchorro. Ha escrito varias obras sobre lo mismo y es muy bueno. Otra población que habita la costa en tiempos tempranos también son cazadores-recolectores del mar, pero corresponden a otra forma de habitar la costa y a otra forma de ritualizar los gestos de la vida, digamos, a través de cierto tipo de objetos que crean para esto, de los cuales, como no existe la arqueología o sea, que nos diga alguien qué es lo que hay, ¿no es cierto?, no podemos saber hasta el momento qué es lo que significan estos objetos, estos litos geométricos de la cultura huentelauquén, que la encontramos desde la Quebrada Las Conchas en Antofagasta hasta el Norte Chico, y que crea estos objetos de piedra, muy bien pulidos, muy bien hechos, son propios de una cultura prehispánica, no perduran en el tiempo. Lo que perdura, igual que en el caso anterior, es una forma de habitar el mar, algo diferente, con diferente movilidad en términos del paisaje, pero no perduran esos elementos que sin embargo van haciendo las identidades del país. Porque lógico, hay procesos de cambio, en todo lo que nosotros estudiamos hay procesos de cambio, hay procesos en los cuales, ¿no es cierto?, hay cambios mayores y muy rápidos, como veremos, y otros menores y muy lentos. Hay sociedades muy conservadoras como son las sociedades cazadoras-recolectoras. Bien, entonces tenemos que esta cultura huentelauquén que crea esos litos geométricos, alguien, un grupo social muy lejano en las costas de California hace lo mismo. ¿Cómo se vinculó esa gente? Posiblemente por una navegación temprana que todavía nos falta descubrir, porque no hay modo de explicarlo de otra manera por ahora, ¿no es cierto?, a menos que supusiéramos otro tipo de relación que no fuera a nivel humano. Pero a nivel humano sería por navegación. Y también se encuentra en el Norte Chico lo que es muy natural y explicable, porque si hay embarcaciones, si llega a comprobarse que hay embarcaciones tempranas, hay una movilidad mucho más fácil por el mar Pacífico, como la hacen hoy día. Hoy día los mariscadores van caleta a caleta, prácticamente viviendo adentro del bote, ¿no es cierto?, haciendo circuitos dentro de estas transectas que ellos buscan o conocen para tener los mejores elementos de pesca y de caza marina, y de manera tal que con embarcación o hasta a pie podían recorrer grandes distancias. Nosotros nos parece realmente imposible recorrer mucha distancia. Acá tenemos patrones de movilidad muy grandes, ¿eh? La gente camina mucho, se mueve a muy larga distancia. Pasa otra, por favor. Mientras tanto, en las tierras altas, mientras se produce toda esta situación de diversidad, pero en cierto sentido con una unidad en lo que son los mundos de la caza, pesca, recolección, en las tierras altas de toda esta Andinoamérica, incluido Chile, el noroeste argentino, Bolivia, Perú, ¿no es cierto?, y más lejos Ecuador todavía, se producen distintos cambios, se van produciendo cambios conducentes mientras quedan las sociedades cazadoras recolectoras. Es decir, no quiere decir
que todo el mundo va a optar por ser un pueblo agrícola. La gente tiene la capacidad de distinguir y de decidir seguir siendo cazador-recolector o sumarse a una nueva forma de vida que va surgiendo lentamente, progresivamente y con distintas posibilidades de instalación, de lo cual van a salir pastores, ¿no es cierto?, van a salir sociedades con énfasis más agraria, etc. Pero para eso hay que producir ciertos ensayos, como son los ensayos de domesticación. Y es así como es probable que hayan por lo menos 6 zonas de desarrollo de domesticación de los camélidos, por ejemplo, con claridad uno en el norte de Chile, en la zona de oasis de San Pedro de Atacama, otras en Perú, en el sur de Perú y en Ayacucho también. Es probable que también en el noroeste argentino, y paulatinamente se va produciendo entonces la domesticación de la llama. Nosotros tenemos 4 camélidos en América, ¿no es cierto? El guanaco, que es silvestre, la vicuña, que es silvestre, la llama y la alpaca, pero la alpaca es domesticada mucho más tarde. El cambio que produce manejar un recurso como es la llama es impresionante para las sociedades andinas, tanto por aspectos de la alimentación como por otro tipo de aspectos que tienen que ver con la ritualidad, que tienen que ver con la construcción de artefactos para la música, que tiene que ver con la construcción de artefactos para la casa con Z. Entonces hay un cambio bastante grande al producir esta domesticación, que como les digo es paulatina y más o menos a los 6000 a.C. ya se ha ido produciendo. Eso significa también el uso de fibra de lana, ¿no es cierto?, para la confección de ropa, para el intercambio, para el desarrollo de la textilería. Y de esa manera van produciéndose estos cambios y van habiendo otras tradiciones culturales, otras identidades, otras diversidades que pueblan este territorio, ¿no es cierto? Grupos cazadores-recolectores, grupos con énfasis agrario, grupos con énfasis pastoriles. Y toda esa forma de ser, de habitar, va a ir desarrollándose en el país entero de distintas maneras porque el paisaje natural es diferente, aunque la comprensión y el conocimiento de estas poblaciones es extraordinariamente profundo. Y eso hace la distinción y hace la diversidad. ¿Podrías pasar otra? Con el tiempo, ¿no es cierto?, se va produciendo una también modificación del paisaje para desarrollar la agricultura, diversas formas de agricultura, ¿no es cierto? El país, desde el punto de vista del tiempo prehistórico, ha sido más avanzado en el norte grande porque está coparticipando de esta esfera, ¿no es cierto?, con los otros países que hoy son Perú, Bolivia, Ecuador, pero evidentemente todo esto se va intercambiando a nivel de distintas poblaciones, de pequeñas poblaciones. No se necesita grandes poblaciones para hacer estos cambios. Lo que sí es que se va plasmando en todas estas nuevas identidades que van surgiendo a medida que se hacen las comunidades, ¿no es cierto?, en el sentido no toledano, sino que en el sentido de la comunidad que sale del Ayllu, por ejemplo, que sale de formas de parentesco, se van formando distintos grupos. Y en el norte grande hay un gran desarrollo, ya mucho más tarde, de lo que es la agricultura en terrazas o andenes de cultivo, para domésticos que ya se han logrado, como es el maíz, la quinoa, la papa, y muchas variedades de tubérculos. O sea, hay una variedad de alimentación de elementos que hemos portado a la alimentación del mundo muy insospechada. El origen de la papa probablemente es un origen andino, sin duda, pero también es probable que el centro de Chiloé sea un poco más tarde, pero también sea independiente. Entonces, cuando los españoles llegan a
a Perú, por ejemplo, hay alrededor de 365 variedades de papas, siendo que la papa es una sola especie. No hay, digamos, mucha diversidad de especies, es una sola especie. Lo mismo sucede con el maíz. Y en el valle, ¿no es cierto?, el poroto, el zapallo, el maíz también se dan extraordinariamente bien, y todo esto hace, ¿no es cierto?, formas distintas en que los pueblos se relacionan con otros pueblos para el intercambio. Otra, por favor. Bueno, y las papitas que hasta el día de hoy nos acompañan, ¿no es cierto? Piensen ustedes que haría el mundo sin la papa. La papa, hoy día el mayor productor de papa es China, por supuesto, por la cantidad de población que tiene. Pero la papa salvó a Europa de la hambruna, fue muy mal mirada al principio, se daba a los chanchos, ¿no es cierto? Pero salvó a Europa, sirvió de decoración para los caballeros elegantes del siglo XVII que adornaban sus solapas con la flor de la papa, que es muy distintiva, y ha servido todo el tiempo para la alimentación de la población a nivel mundial con todos sus nutrientes. Lo mismo sucede, y es originaria de América. Lo mismo sucede con el maíz, ¿verdad? Y también con algunos gramíneas o falsos cereales, como el caso de la quinoa, que ha seguido, ¿verdad?, siendo importante en la dieta mundial, y tan importante es que incluso se ha incluido en las dietas para la gente que va al espacio, como un alimento que tiene el mismo valor proteico que la leche materna. Entonces, extraordinario. Y todos estos elementos son americanos, y eso es importante en términos tanto de lo diverso que somos como de el valor que debemos tener para compararnos o mirarnos con otros pueblos. Tenemos mucho que mirar para adentro y no tanto para afuera. Bueno, y junto con todas estas manifestaciones, por supuesto que paralelamente y no al lado, digamos, se van haciendo grandes trabajos de representación de lo que piensa la gente, y para esto se usan diversos soportes, como la piedra, por ejemplo, para el arte rupestre, como es los textiles, ¿verdad? Y otros elementos, las calabazas pirograbadas, etcétera, etcétera. O sea, no solo de pan vive el hombre, dice el término, por supuesto que son sociedades compuestas por Homo sapiens sapiens que desde luego tienen la misma capacidad, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros, de producción de pensamiento. Pásala porque no se ve nada. Era muy lindo, pero no sé nada. Ese es un panel que se llama Taira, y es precioso. Es quizás una de las obras más hermosas a nivel mundial de arte rupestre. Queda en la zona del Loa, pero lamentablemente se ve pésimo. Y ahí se ve este proceso también de la domesticación en este panel. Obviamente hay un desarrollo paralelo de ciertas ciencias que no dejan rastro. Por ejemplo, todo lo que puede ser la arqueoastronomía, o sea, los estudios astronómicos de la época prehispánica, que se han podido comprobar en restos de arquitectura incaica, por ejemplo, en las cumbres de los cerros, en ciertas orientaciones de distintos elementos, en fin. Y, por supuesto, hay una diversidad de pisos ecológicos en todo nuestro territorio por estar vinculado a la cordillera de los Andes. Cada uno de esos pisos ecológicos tiene una particularidad y una diversidad. Y esa diversidad es extraordinariamente bien conocida por la gente hasta el día de hoy. Es conocida en un nivel insospechado, mucho más allá de lo que nosotros conocemos realmente, y con una comprensión del paisaje mucho mayor. Entonces, ahí tenemos un tipo de ecotono que es propicio fundamentalmente para el caravaneo, que es la zona de transición a las tierras altas, que son los oasis de Piepuna. Esa es la zona de San Pedro, ¿verdad? Y ahí también hubo factorías de fabricación de cerámica y de todos estos objetos que fueron transformando la vida de las personas
en el sentido de que no solamente son contenedores para comer, sino que para esta expresión de la vida o de la ideología de los pueblos. Otra, por favor. Bueno, con el tiempo no solamente tenemos esos avances extraordinarios de la textilería, ¿verdad?, en donde cada pueblo puede ir presentando, haciendo representaciones de lo que piensa, de lo que quiere comunicar, de lo que podríamos decir también lo identifica, y al lado de eso, ¿no es cierto?, tenemos otros desarrollos que se van dando más tarde y que son de elementos que usamos hasta el día de hoy, como la metalurgia, por ejemplo. Y en el caso de la metalurgia tenemos un gran desarrollo hacia el 1000 después de Cristo y en adelante de la metalurgia. La próxima, por favor. Bueno, ahí se ve aquí, ni esperaba que yo lo puse eso. Bueno, pero era para mostrar que había toda esta idea de moverse en estos distintos pisos ecológicos para justamente el intercambio, el conocimiento, la transmisión de ideas entre los pueblos. Mucho más materialidad y se ha conservado más en el norte y que en el sur, pero es evidente, y así como es evidente, y además lo hemos estudiado, que así como el mundo andino conoce sus distintos pisos ecológicos y sus recursos, el mundo del bosque mapuche, por ejemplo, y del bosque esclerófico más en la zona central y del bosque subantártico es absolutamente conocido. De ahí que colegas que trabajan en esa zona hablan justamente de las tradiciones del bosque templado y, por supuesto, dentro de todas estas tradiciones que heredamos del mundo prehispánico, hay, por supuesto, raíces de lo que somos hoy día. No es exactamente igual y hay también la posibilidad de comprender las transformaciones en algunos casos. Y a puntos tan importantes como es todo esto de la territorialidad, ¿no es cierto? Pasa otra, por favor. Bueno, los famosos andenes de cultivo ya en desarrollo que se usan hasta el día de hoy. La terracería que se construyó en el norte grande en la época hacia el 1000 después de Cristo sigue en uso. Sigue en uso asociada a recursos como la papa, la oca, la mashua, la cañigua, el amaranto, y todos estos elementos que siguen siendo usados por las poblaciones altoandinas. Y si uno quiere probar todas esas cosas, también es bueno ir, por ejemplo, y ver esta diversidad en una concentración que es la Feria del Agro en Arica, que es impresionante. La Feria del Agro en Arica es una muestra de biodiversidad, y es una muestra de diversidad cultural también. Próxima, por favor. Bueno, lo mismo que estábamos hablando, distintos soportes para, ¿no es cierto?, la transmisión de ideas. Otra. Vamos a Chile Central. ¿Qué pasó en Chile Central? ¿Me pueden decir la hora? ¿Cuánto llevo? O sea, me quedan 7 minutos. Más o menos, ya. Entonces, Chile Central, ¿qué pasó? Ya, pasó lo más terrible, ¿no es cierto? En todas las zonas amables de valle, que encontraron amables los españoles, y las zonas de costa se produjo un mestizaje rapidísimo, y lo que tenemos son poblaciones mestizas, ¿verdad? Pero las poblaciones mestizas dentro de su ruralidad tienen un proceso de identidad y de diversidad muy profunda también. Y es así como podemos conocer distintos manejos en relación a estos valles y sus bosques esclerófilos. La próxima. ¿Otra? Bueno, y en todo nuestro país vamos a ver manifestaciones culturales que desde que somos pequeños, ¿verdad? Salvo que ahora en Santiago, en el barrio Alto, han desaparecido, que son las animitas. Las animitas también, ese es un elemento como casi de globalización popular de nuestro país, ¿verdad? Otra. Hay una zona increíble, que es la zona de
de la costa de Cahuil y del interior de Cahuil, ustedes saben, Cahuil, La Sal, etcétera, pero donde se mantienen intercambios como en la colonia. Se mide en almud, se mide en medida de la colonia y además se intercambia quinoa por sal y por cochayuyo. Esas son prácticas también identitarias de esa zona. Muy fuerte. La próxima, por favor. Dale nomás. A tal punto que de repente en distintos lugares se crean nuevas formas de expresión y en estos pueblos de esa zona, de la séptima región, se ha creado toda una identidad y una diversidad, una manera de querer ser distintos a través de la quinoa. Entonces ahí el festival es una quinoa que no tiene nada que ver con la del altiplano, es otra especie, subespecie probablemente, que deriva de la otra, pero que se cultiva por rebaño, que no es rebaño de animales, sino que se baña con el agua del deshielo de los ríos, ¿ah? Y que queda como jardines de primor. Bueno, eso ha provocado en el pueblo fiestas comunales en donde se da también el culto mariano, que es extendidísimo en nuestro país, y donde realmente la gente se siente única porque ha podido manejar este recurso de la quinoa bajo diversos aspectos. Entonces, también chilenizado, o sea, es una tradición que nace. Entonces, se pasea la Virgen, el pueblo va entero, desfilan los niños, desfilan los bomberos, desfila toda la comunidad en torno a este festival de la quinoa y se preparan exquisitos platos con esta quinoa de rebaño. Dale nomás, incluso con pie de cueca. O sea, es una actividad absolutamente de Chile central y nueva, pero que tiene muchas raigambres ya. Otra, por favor. Bueno, y el intercambio, mientras tanto, tan tradicional, ustedes no ven nada, pero les cuento que hay un señor con cochayuyo en ese caballo que viene de la costa a cambiar por quinoa. Bueno, es verdad, lo vimos nosotros todos. Sigue nomás. Bueno, y las vírgenes, etcétera, el bosque esclerófilo, pasa nomás. Pasa porque estamos atrasados. Ya, hasta ahí un poquito antes. El bosque esclerófilo, este bosque de Chile central, que es tan peladito, que le queda poco, que tenemos que cuidar mucho, ¿ya? Porque hay mucha construcción, mucha agricultura, ya prácticamente no hay pájaros en el campo de Chile central, ¿verdad? Pero tenemos el magnífico bosque todavía el bosque templado, ¿no es cierto?, que es muy bien conocido por la población mestiza, pero especialmente por la población mapuche, ¿verdad?, que habita el territorio, y ese es un tema, ¿no es cierto? Por algo es territorio y no es una casa y un vaso de agua y una cañería. Por eso pelean los mapuches, ¿no es cierto?, por su territorio, que es mucho más extenso que una casa y un grifo de agua. Bien, ese bosque tiene condiciones extraordinarias de producción, tanto de elementos naturales, de posibilidades de elementos, de cultivar otros elementos en el bosque, como de conocimiento de cada uno de los aspectos de la flora de ese bosque, muy bien conocido, y también de todo lo que son los animales de esa zona. Entonces hay una etnozoología y una etnoornitología y una etnobotánica de estos bosques templados, y hay mucho asociado a ellos. Y luego, otra por favor, tenemos el bosque subantártico, un poco helado, vinculado a la población yagán, que ya quedan 2 personas, pero que de todas maneras tratan de difundir entre sus sobrinos ya mestizados, etcétera, sus costumbres, la forma de trabajar la fibra, la forma de obtener precios justos por su artesanía y de dignificar a esa comunidad yagán de Puerto Williams, que es la más sureña del mundo, ¿no es cierto?, prácticamente. Bueno, y vámonos yendo, ahí hay parte de la representación de las personas de allá en un lugar que se llama Mejillones, que queda en Puerto Williams y que es su territorio más ancestral. La próxima, por favor. Bueno, y así nos vamos yendo, ¿no es cierto?, y nos vamos quedando, volviendo a este Chile central,
para despedirme a ustedes y agradecerles la paciencia en escucharme. Muchas gracias. Ese era Rapa Nui, pero ya no alcanzamos a hablar de eso. Me quedé por si tienen preguntas. ¿Sí? Me quedé por si tienen preguntas. O, no sé, dudas, o críticas, o lo que sea. Claro que aquí uno se ve tan grande que a lo mejor hace que la gente se sienta muy pequeña, yo no lo sé. Pasamos nosotras, ¿no? Si alguien tiene un comentario, también puede ser una pregunta, cualquier tipo de pregunta. Buenos días, mi nombre es Cecilia Aguirre, vengo de la comuna de Andacoyo, comuna minera, cuarta región. Primero que todo, felicitarla y agradecerle por entregarnos estos conocimientos que usted atesora o que tiene en su bagaje cultural. Es muy grande para nosotros escuchar a una persona que nos enseña la diversidad inmensa de nuestro querido país. Y así nosotros, para poder ir descubriendo cada mirada para hacer un contenido local, es muy importante. Muchas gracias más que todo por sus conocimientos. Muchas gracias a usted, porque yo considero que la gente de los lugares sabe mucho más que uno. Lo que pasa es que no lo expresa. No sé si es porque somos un país tímido, si no tenemos tiempo de vivir para hacer otra cosa que lo que tenemos que hacer cotidianamente. Pero me parece a mí que la gente que vive en los lugares, en los distintos lugares, sabe mucho. Y sería muy bueno que escribieran las historias de los abuelos, de las mamás, etcétera. ¿Ah? Creo yo. Así aprenderíamos mucho. Muchas gracias. Muy temprano. Muy tímido. Presentación que nos muestra justamente algo que tú has trabajado con tanta intensidad en tanto tiempo, la diversidad de nuestro país. Me gustaría preguntarte un poco, porque este concepto del habitar es algo que ha ido surgiendo con más fuerza estos últimos años y se ha ido imponiendo en ese sentido de conocer esa pequeña detalle que tiene el habitar en su diversidad, como nos mostraba. ¿Cómo relacionas ese concepto tú con la idea del transcurrir? Que tiene del transcurrir, de la idea del tiempo, porque el habitar también tiene relación con el tiempo, cómo se ordena la cotidianidad, los tiempos rituales, los tiempos domésticos. Me gustaría que nos contaras un poco cuál es tu impresión de eso. Perfecto, gracias Margarita. Mira, yo pienso que primero que todo, tú sabes, estudié filosofía. No soy filósofa, desde luego, pero estudié filosofía y me recibí de profesora, y en ese sentido, aunque yo no apreciaba en ese entonces los escritos de Heidegger y amaba mucho más los escritos de Sartre, de Camus sobre todo, me venía más con esa tendencia, digamos, al rodar del tiempo me he ido encontrando con estos conceptos del habitar, primero en la experiencia cotidiana de ver las poblaciones del norte, en donde el habitar está entrelazado profundamente en el espacio-tiempo de una manera absolutamente paralela, o sea, más que paralela, todavía imbricada, entretejida. De esa manera ellos, por ejemplo, no van a recoger leña para un ritual al mismo lugar que van todos los días. ¿Ah? Y van a recoger ciertas especies, no otras. ¿Ah? Entonces, a mí me parece que ese concepto del espacio tan claro
pero tan definido en el tiempo en relación a un rito, a un pasaje, a una cosa de excepción, pero sin embargo involucrado en la vida cotidiana, es una gran sabiduría de ese habitar. Pero lo que yo más veo en relación al tiempo, yo no te entendí la palabra que tú me dijiste, que no era tiempo. ¿Ah? Transcurrir. Bueno, justamente es lindo eso, porque la gente transcurre en esos lugares. La gente está en la mañana en su casa, las pastoras sobre todo, y hacen muchas cosas. Le dan la comida a los cuyes, le dan la comida a los conejos, van a buscar la alfalfa al potrero, en fin, preparan todo, preparan muy bien la comida de sus perros, que son sus compañeros, y todo eso es de una cotidianidad bastante fija y de una circularidad bastante fija en relación a su casa, a donde habitan, porque todo esto se asocia al tiempo en ese transcurrir que serán el mediodía, porque al mediodía ellas salen a pastorear. Y ese pastorear es un transcurrir distinto, porque es un transcurrir en el tiempo con su uso, con su tejido, con la observación del medio ambiente, con la recolección de ciertos frutos, con concebir cómo va el sol caminando hacia ciertas abras y no hacia otras. ¿Ah? Entonces, creo que esa idea del habitar es una idea totalmente interdigitada. No hay una concepción del tiempo que es casi es un arco. Es un arco en el que habito, transcurro, pero tiene el horizonte ahí, y eso constituye mi vida. Y en la vida de todos los días, pero también en la vida del transcurrir hacia otras vidas. Eso es lo que yo puedo decir porque es tan complejo. ¿Ah? Gracias, Margarita. Primero que todo agradecer su exposición. Usted dijo que la gente sabe mucho más de lo que expresa. Mi pregunta es entonces, ¿cómo usted aborda las temáticas en particular que quiere investigar o conocer? Que nos podría servir a nosotros como para... ¿Cómo aborda la temática particular que quiere investigar o conocer? Que nos puede servir a nosotros como recogedores. Yo me acerco a mi objeto de estudio. ¿Sería eso más o menos la pregunta? ¿Ya? Mira, uno tiene un transcurrir también en la vida. Yo cuando empecé toda esta historia, el profesor Scruz lo dijo muy claramente, yo empecé y a poco andar me di cuenta de que no puedo estudiar al ser humano sin conocer al ser humano y sin estar con el ser humano que habita el lugar en que yo voy a estudiar. Entonces, lo primero es acercarme a las personas, y nosotros tenemos muchas herramientas como antropólogos. Se nos enseña, ¿no es cierto?, cómo se hacen las entrevistas, cómo se trata a las personas, en fin, casi nos nace. Yo diría que al final de cuentas uno cuando escribe pone al final las personas que han referido a esos temas, cómo se hace la entrevista, etcétera, etcétera. Porque en la cotidianidad uno tiene una guía de estudio de lo que va a hacer y lo que le interesa, y por eso habla de la entrevista semiestructurada, porque la hace, digamos, en virtud de su problema de estudio, pero no tan condensada como para frenar a la persona solamente en eso. Pero generalmente al principio uno hace una entrevista de fines abiertos, o sea, va y conversa con la gente. Y conversas de ti y de mí. O sea, dejas abierta la puerta para que la persona te pregunte también de tu ciudad, de tu ropa, de tu quehacer, etcétera. Entonces, en el fondo, yo diría sentido común, en el buen sentido de la palabra sentido común, ¿ah? Y mucho respeto por el otro, mucha ansia de saber del otro. Creo que eso te podría contestar.
para aprovechar al máximo esta experiencia. Parece que no hay otro. ¿No? Estamos un poco tímidos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está? Mi pregunta es muy sencilla, digamos, y es probablemente desde bastante ignorancia respecto a estos temas. Usted sugiere esto de que la construcción del paisaje es la construcción en la intervención del hombre sobre el paisaje, ¿no? Sí. En un mundo globalizado, la homogenización de la información implica también una especie de homogenización del paisaje, ¿no? Claro. La pregunta es cómo, digamos, se pone en tensión lo local con lo global y cómo toma valor el rescate de lo local a partir de, por ejemplo, el trabajo que hacen las bibliotecas para que ese paisaje no sea del todo homogéneo. Es una tremenda pregunta en realidad. Tú ves que la globalización está en todos los minutos de nuestra vida desde que nos levantamos con todos estos objetos que quieren hacernos iguales. Pero yo creo que existe todavía no, a pesar del smog, a pesar de la televisión, a pesar de mil cosas, seguimos siendo seres humanos. Y creo que por ese lado está la respuesta. Es decir, en cuanto valoremos lo que tenemos cada uno de nosotros como comunidad, pequeña, grande, de distintos tipos, la globalización nos va a afectar en cierto sentido, pero no en otro. Y yo creo que es más, puede llegar a fortalecer ciertas identidades. Eso es lo que pienso. Soy un poco sencilla para estas cosas, no tengo mucha academia para responder eso, porque me parece que es más de uno, ¿no? Del sentido común, de lo que uno sabe y de lo que a uno le parece lo mejor. Eso.